Y para terminar hoy, hermanos, con esta serie maravillosa de la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, basado en el libro del pastor Arthur Pink. Ya vimos 11 temas sobre este maravilloso área que abordamos sobre la soberanía de Dios, 11 tópicos de este tema, y vamos hoy a culminar viendo el número 12, que tiene que ver con el valor de esta doctrina, el valor de la doctrina de la soberanía de Dios. Bueno, esta doctrina de la soberanía de Dios es muy valiosa, hermanos, porque se encuentra precisamente en la Escritura. Y ya sabemos lo que significa la Escritura en 2 de Timoteo 3:16. Vamos allá a mirar, a leer ese texto. Ya sabemos lo que la Escritura es para nosotros. 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la Escritura y es inspirada por Dios. Es decir, al decir toda la Escritura, entonces el tema que tratamos de la soberanía de Dios hace parte de la Escritura. Y entonces toda la Escritura dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. Es decir, el tema de la soberanía de Dios hace parte de la Escritura, y entonces es útil, y es un tema que nos ha ayudado a nosotros. En esa utilidad de esta doctrina, o en ese valor de la doctrina, hay 5 cosas que quiero resaltar en esta noche. Y el primero es que esta doctrina, el valor, es que exalta el carácter divino. Y esto es muy importante, hermanos, porque como hemos dicho, las personas que no pueden creer en la soberanía de Dios, lo que están haciendo es creyendo en sí mismo. Eso es. Y al creer en sí mismo, entonces, y así sean cristianos o pastores o teólogos, pero si no creen en la absoluto, en el absolutismo de la soberanía de Dios, entonces de alguna manera están creyendo en otra cosa que no es Dios. Es decir, hay alguien que toma las decisiones y no es Dios. O Dios toma decisiones hasta cierta manera, pero hay otras que no las puede tomar. Entonces, ¿a quién las va a tomar? Entre esa persona o ese ente que las toma, sería Dios, y estaría compitiendo entonces con el todo Dios soberano. Pero como Dios no tiene competencia, ¿cómo va a tener competencia Dios, hermano? Y eso es tan claro, si Él es el creador. Ni siquiera el diablo puede competir con Dios, porque el diablo es una criatura de Dios. Los demonios son criatura de Dios. Los hombres, por muy ricos que sean, por mucha inteligencia, que muy poderosos que sean, ellos son criaturas de Dios. Así que no hay competencia, no hay tal competencia realmente. Entonces, cuando venimos nosotros a ver a esta doctrina de la soberanía de Dios, vemos cómo el carácter divino es exaltado. En 1 Corintios 8:6 dice, exalta ese carácter divino de que hay un solo Dios, dice, del cual proceden todas las cosas. Voy a leerlo después. 1 Corintios 8:6 dice, nosotros creemos, dice el apóstol Pablo, que hay un solo Dios del cual proceden todas las cosas. Romanos 9:21, que lo hemos trabajado, allí vemos cómo exalta el decreto de Dios, como aquel alfarero que tiene la autoridad para hacer del mismo barro, de la misma masa, dice que puede hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Es decir, Dios es el quien toma esa decisión, es Dios el que lo hace. ¿Por qué? Porque Él es libre para tomar la decisión. Entonces exalta el carácter divino, y en esta parte sus decisiones, o como lo hemos visto en Efesios 1:11. Vamos a mirar un momentico ahí. O sea, todo lo que ocurre, las decisiones, todo lo que pasa, Dios así lo quiso. Efesios 1:11 podemos leer lo siguiente. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, y note acá, según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según lo que a Él le ha placido hacer, y entonces está exaltando su divino carácter. O el Salmo 99, vamos a mirar un momentico ese salmo. Salmo número 99, y versículos 1 al 3. Salmo 99, 1 al 3 dice, Jehová reina,
donde como Él reina o Él es el rey, temblarán los pueblos. Y esto es bien importante. Cuando alguien entiende que Dios es rey, pues ¿qué debe hacer? Debe temblar. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande, es exaltado sobre todos los pueblos. Como Él es grande, soberano, entonces Él debe ser exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible, Él es santo. Es decir, el nombre de Dios debe ser temible, la criatura debe temer a Dios y el carácter de Dios ser exaltado. Tenemos muchos textos más. Exalta o magnifica la gracia, porque la gracia de Dios es soberana. Y eso lo vimos, pero usted puede ir otra vez a Romanos 9, 15 al 18, donde estamos viendo el argumento que se hace pues precisamente contra la elección, como que alguien quiere argumentar contra la soberanía de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, bueno, ¿y acaso la Escritura no dice en Éxodo 33 que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia? Dios le da la misericordia al que quiere, pero endurece al que quiere. Entonces vemos la libre soberanía de Dios para sus decisiones en cuanto a la salvación. O en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es decir, si alguien viene a Cristo es porque el Padre se lo dio. Y cuando uno mira así, Jesús dice, todo lo que el Padre me da, entonces lo que el Padre no le da no va a venir. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. O en el versículo 44 que dice, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esto, hermanos, es decisiones de Dios soberana. Para muchas personas es muy difícil, porque cuando no se entiende la soberanía de Dios, se cree que son las personas las que deben ir donde Dios, que son las personas las que deben ir donde Jesucristo. Y entonces pensamos que la decisión final es la del hombre, es decir, quien determina ir al cielo es el hombre, y quien determina finalmente ir al infierno es el hombre. Y porque no se entiende que el hombre está en una depravación, es decir, el hombre está muerto espiritualmente, y por esa muerte espiritual es que el hombre va al infierno. Sí, Dios lo envía al infierno, pero por la muerte espiritual, porque el hombre ni quiere ni puede venir a Cristo. Se le presenta el Evangelio y ellos no pueden ni quieren venir a Cristo. Entonces, ¿quién puede y quién quiere venir a Cristo? A aquellos a los cuales Dios en su soberana gracia ha decidido que vengan. Y entonces cuando Dios decide de una manera soberana, Él es el que decide, la esposa, la novia, eso lo habíamos visto. Entonces Él le da vida a esa persona muerta, lo capacita para que esa persona venga a los pies de Cristo. Alguien dirá entonces, bueno, si es así, ¿para qué predico el Evangelio? No, porque nosotros no sabemos. Entonces yo le digo a las personas, arrepiéntase. Yo le digo a las personas, crean. Yo le digo a las personas, vengan al Señor, por favor. Reciban a Cristo, vengan a Cristo. Yo les digo eso, pero yo soy consciente, conociendo la soberanía de Dios y la doctrina, que solo podrán venir, que solo podrán creer, que solo se arrepentirán, que solo vendrán aquellos a los cuales Dios de una manera soberana quiere que vengan. De lo contrario, no vendrán. Y entonces cuando yo veo resistencia a la palabra, con dos cosas me quedo. La mía es seguir esperando, le sigo compartiendo, sigo esperando para que Dios tenga misericordia. Hasta oro para que Dios tenga misericordia. Pero cuando veo que resisten y resisten, tengo que también tener en esta parte de la soberanía como otra parte en mi mente, y es que bueno, si no vienen es porque Dios no les ha dado la capacidad para venir, porque ninguno va a poder venir. Y esa es la realidad, hermanos. Entonces Dios es el que toma las decisiones. Y todo eso termina entonces exaltando el carácter del Señor, porque exalta la gloria de Dios al reconocer que todo es de Dios, como termina Romanos 11:36, que ya lo hayamos visto. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, el valor de esta doctrina, número uno, es que exalta el carácter divino. Amén. Exalta el carácter divino. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros solamente? Pues exaltar ese carácter y rendirnos a esa soberanía. Número dos, ese valor de esta doctrina de la soberanía de Dios es que es el fundamento de la verdadera religión. Es el fundamento
de la verdadera religión. Es decir, toda religión que no reconozca a Dios como el soberano es falsa. Y así sean evangélicos, hay que pararnos y decir, toda persona, toda iglesia, todo teólogo, todo pastor, que no conozca al Dios todo soberano, su religión, su creencia es falsa. Porque tenemos que partir de eso, porque es que esta doctrina de la soberanía es la base, hermano, de la religión correcta. Un ejemplo, por lo menos tan siquiera, es que esa es la razón por la cual oramos a Dios, para que se haga su voluntad, como dice 1 de Juan 5:14, que ya lo habíamos visto. Nosotros cuando oramos a Dios, dice que debemos orar conforme a su voluntad, para que Él nos oiga. Nosotros no oramos según mi deseo, no oramos según nuestro capricho. Es más, Santiago 4:3 habla totalmente lo contrario. Dice que hay personas que por más que oren, no van a ser oídas. ¿Por qué? Porque ellas oran mal. ¿Y qué es orar mal? Oran para gastar en vuestros deleites. Es decir, son oraciones caprichosas que se ora de acuerdo a lo que yo requiero, a lo que yo estoy necesitando caprichosamente, o de pronto no necesitando, pero es avaricia, qué sé yo. Entonces, el punto aquí, hermanos, es que cuando yo reconozco la soberanía de Dios, y que es la base de la doctrina, es el fundamento, entonces un ejemplo es que cuando yo voy a orar dependiendo de la voluntad de Dios, porque como Él es soberano, Él es el que sabe las cosas, qué es lo que yo requiero, qué es lo que yo necesito, y yo oraré conforme a eso y no conforme a mis propios deseos. Obviamente para eso necesitamos, ya lo habíamos dicho, la guía del Espíritu Santo, como usted lo puede ver en Romanos 8, 26 y 27. No estoy viendo estos pasajes porque usted los conoce. Romanos 8, 26 y 27 dice que tenemos un problema cuando vamos a orar, que es nuestra debilidad. ¿Cuál es? Que nosotros no sabemos orar como conviene. No sabemos, no hay nadie que sepa orar como conviene. Pero luego dice el apóstol, pero de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como conviene, pero en cambio Él dice que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces, hermanos, cuando vamos a orar sería muy importante llevar, digámoslo así, si se puede, dos medios de gracia, dos herramientas. Sería la palabra de Dios. Antes de orar, llevar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, en mi mente, en mi corazón, yo sé qué es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y lo otro, llevar al Espíritu Santo, que Él sea el que me guíe para orar. Él va a orar, me va a ayudar a orar acorde a la palabra de Dios. Por eso es triste esto, pero la gente que ora hoy día, los católicos lamentablemente que oran hoy día, no saben qué es lo que oran. Con una cuñada mía esta semana le hablaba un poquito de eso, porque ella se asustaba cuando yo ponía una imagen que decía el problema que tenemos hoy día con todas las iglesias, de esa famosa oración, la oración de fe que no tiene ningún sentido. Y ella me decía, ¿cómo así? Explíqueme eso. Entonces traté de explicarle qué era lo que pasaba, y es así. Muchas personas oran y yo le decía a ella, si no sabemos quién es Dios, ¿qué vamos a orar? Lo primero que tenemos que hacer es saber quién es Dios, y para saber quién es Dios lo encontramos en la Escritura. Pero no es suficiente, mi amado hermano. Conocer a Dios de la Escritura y tener un concepto bien claro de Dios no es suficiente, porque otra vez tú y yo estamos caídos, tenemos naturaleza caída y todavía somos tentados a orar acorde a nuestros deseos. Entonces necesitamos la guía del Espíritu Santo. O si nosotros oráramos de esa manera, llenos de la palabra de Dios, conociendo quién es Dios en su palabra, y fuera de eso el Espíritu de Dios guiándonos, ayudándonos, hermano, nuestra oración sería acorde a la voluntad de Dios. ¿Por qué hacer esto? Pues porque esto es el fundamento. Ahora, ¿cómo terminaría si hiciéramos de eso? Y con todo, pues terminaríamos dándole la gloria a Dios, porque eso es lo que dice 1 Corintios 10:31, que es conocido. Y todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. Sea que coma, sea que beba, sea que haga algo, hágalo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo Dios es glorificado? ¿Cómo yo hago las cosas para la gloria de Dios, hermano? Cuando yo hago la voluntad de Él. Yo no encuentro otra manera. ¿Cómo usted va a glorificar a Dios cuando hacemos lo que Dios le agrada? Y todo lo que Dios le agrada se encuentra en su bendita palabra. Ahora, no se trata de tener entonces un solo conocimiento de la palabra, sino de cómo vamos a llevar a la práctica, con la ayuda del Espíritu Santo, esa palabra que conocemos. Entonces, el valor de esta doctrina, el número 1, que exalta el carácter divino. Número 2, es el fundamento de la verdadera religión.
Número 3, esta doctrina repudia la herejía de la salvación por obras. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Porque esta doctrina repudia cualquier religión o cualquier pensamiento que tenga que ver con la salvación por obras, y lo llama herejía. Repudia esa herejía de la salvación por obras. Por lo menos hay un texto, Proverbios 14:12, que está anotando allí. Dice allí el proverbista: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, la salvación por obras, la salvación por méritos. Hoy, si me está escuchando un católico, sería muy bueno que entendiera esto, que la Iglesia Católica habla de los méritos, de las obras. Inclusive estas iglesias que son de corte arminiano también hablan lamentablemente de las obras. No pueden aceptar totalmente la gracia. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona que es cristiano, entre comillas, o que no tiene un claro entendimiento, que no puede aceptar la gracia de Dios cuando él hace depender la salvación de él? Es decir, hermano, como la salvación es por la pura gracia de Dios, cuando Dios decidió salvar a una persona, esto no tiene reversa. Es decir, la persona no se va a perder, no se puede condenar. Pero si alguien está dudando de la salvación, si alguien está diciendo que depende de él, ¿no?, la salvación, de que su esfuerzo, su entrega, su ayuno, su oración, su perseverancia, su santificación, y eso lo toma como algo de él, que es mí. Si no lo hago me pierdo, si lo hago me salvo. Entonces realmente no está descansando en la gracia de Dios. Yo no estoy diciendo que nosotros que descansamos en la gracia soberana de Dios no oremos, no ayunemos, no nos santifiquemos. No estoy diciendo eso. Nosotros lo hacemos porque tenemos seguridad. Lo hacemos, hermano, porque es el resultado, como yo hablaba en Tuluá, de la justificación. Si una persona ha sido verdaderamente justificada, el resultado será el progreso cristiano en santidad y en perseverancia. De hecho, si un cristiano camina en santidad y en perseverancia, es porque ha sido justificado. Y si ha sido justificado verdaderamente, eso ya no tiene retroceso. El Señor lo va a guardar sin caída hasta el final. Pero entonces hay unas personas que creen que van bien, pero al final, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Mucha gente está en una religión y piensa que ahí está bien, pero el problema es que si no está confiando en la soberanía de Dios plena para su salvación, al final, dice que al final es un camino de condenación, y terrible eso, hermanos. Por eso la Biblia es muy clara que la salvación por gracia no incluye las obras para nada, ni ningún esfuerzo. Quiero mostrarle por lo menos un pasaje que está en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Mire lo tajante que es aquí el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado, la palabra justificado aquí es perdonado, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, no por las obras de la ley, no por méritos que yo haga, sino por la fe de Jesucristo. Luego dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y mire cómo termina el versículo, capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mire, si hay una persona que cree que su buen comportamiento, que sus buenas obras, o como enseña la Iglesia Católica, que por el hecho de dar dinero todavía existen las indulgencias. Martín Lutero clavó las 95 tesis en el 1517 en la Catedral de Wittenberg precisamente en contra de las indulgencias, pero ahora que yo estudié la iglesia medieval, las indulgencias han existido, no recuerdo exactamente cuándo iniciaron, pero eso viene desde el 700, 800 por ahí. Es decir, siempre las indulgencias han existido. ¿Y qué es esto? Hoy existen. ¿Cómo existen las indulgencias? Bueno, tal vez no se lo dicen, pero el famoso purgatorio. Si alguien cree en el purgatorio, ya está creyendo en las indulgencias. Ellos creen en un banco de depósito de buenas obras,
de personas buenas, como Teresa de Calcuta, digamos, dice, ella hizo buenas obras de tal manera que ella se salvó por sus méritos, pero como le sobraron, se pasó en obras. Esas obras que ella hizo que le sobraron, quedaron como en un depósito. ¿Para qué? Para aquellos que no les alcanzó y que fueron al purgatorio. ¿Quién va al purgatorio? Pues el que no hizo buenas obras, no le alcanzó, entonces él no puede ir al cielo, sino que tiene que ir a purgar allá, mientras Dios lo pasa por un proceso para luego llevarlo. Según el católico, todo el mundo entonces va a ser salvo. Pero ellos van a estar allá en ese purgatorio. Y los de acá, los vivos, cuando le hacen misas y las pagan, los novenarios, que se yo, una cantidad de misas y pagan y pagan y pagan, o cuando hacen otras cosas impresionantes, también con dinero, o con algún comportamiento, rezos, oraciones. Ahora que estuvimos en el entierro de Balanta, alguien me decía, usted no me dejó ponerle un velón. ¿Qué tiene que ver ese velón? Es decir, la gente compra su velón y ya comprando el velón ya creen que por haber comprar eso ya es un mérito, ya es una obra que están haciendo, y si le ponen candela, yo no sé para qué, y ponen a quemar ese velón para el muerto, entonces de alguna manera están ayudando. Es decir, estos son indulgencias, y esto es una herejía, porque la salvación es única y exclusivamente por la gracia soberana de Dios. Es decir, Dios gratuitamente, porque Él le plació, salva a las personas sin mérito de ninguno de nosotros. Por eso es tan aborrecible bíblicamente, y nosotros los creyentes deberíamos de aborrecer la salvación por obras o por mérito, porque es una herejía y sostener. Entonces dice aquí Pablo, y leer lo que quería leer, no desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es decir, si alguna persona cree que se puede salvar por las obras o por los méritos o por hacer algo, Cristo no hubiera tenido necesidad de venir. Sencillamente Dios dice, bueno, ahí sí salve quien pueda, yo no voy a enviar a mi hijo, ¿para qué? Pero es que el hecho de que Jesús fue enviado, el hecho de que Jesús vino, fue precisamente porque nadie se podía salvar. No había mérito, no había obra, no había dinero, no había nada en las personas, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces Dios tiene que enviar a su Hijo amado Jesucristo, y cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario por aquellos que el Padre eligió, paga la deuda de sus pecados y entonces los puede salvar. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús murió por los elegidos del Padre? Es la gran pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios de una manera soberana eligió a unas personas y entonces Cristo murió por ellos? Es sencillo. Cuando les predicamos el Evangelio y si ellas responden en arrepentimiento y fe, ahí está. Pero no solamente ahí, se llama lo que se llama la regeneración y la conversión, sino que hay frutos de justicia. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el valor de esta doctrina, número 1, exalta el carácter divino. Número 2, es el fundamento de la verdadera religión. Número 3, esta doctrina repudia la herejía de la salvación por obras. Su gracia soberana, soberanía de Dios, repudia, hermanos, todo lo que el hombre pueda hacer y descansa solo en la gracia de Dios. Número 4, esta doctrina humilla a la criatura y exalta a Dios. Aunque ya hemos hablado de la exaltación de Dios, pero quise ponerlo ahí, porque esta doctrina humilla a la criatura. ¿Y por qué la humilla? Porque el hombre siempre ha sido arrogante. Nosotros siempre hemos sido orgullosos, nosotros siempre hemos querido exaltación. Desde el niño que está naciendo, ya ese niñito quiere que le aplaudan sus fechorías. Y los padres le aplauden sus fechorías, ¿no? Es decir, impresionante, desde que ya todo es mérito. Hermano, ay Dios mío, yo he visto personas, uno llega a las casas y está llena de cartones. Yo en mi vida me he ganado no sé cuántos cartones y no hay ninguno. Al comienzo sí quise marcar algunos por ahí, ya después ya están tirados, ya. No, hermano, porque eso no lo hace a uno. Otro, y espero no meterme en problemas aquí con algunas personas que me están viendo, algunos pastores reformados. Otros, pues sí, yo sé que cuelgan ahí, pero de pronto el orgullo ahora de nosotros es tener una biblioteca muy bonita y mostrarla. Ay, Santo Cristo. Mostrar los libros, cuáles yo tengo. No sé, pienso yo, líbrame el Señor de esto, pero no sé qué queremos mostrar con eso a las personas. De verdad que sí, cuando muestro mi biblioteca.
a preguntarle a alguien, le preguntaron a un pastor y uy, pastor, semejante biblioteca, y ustedes, yo todos dicen, no hermano, ¿para qué los tienen? ¿Sí o no? Si no los van a leer, ¿para qué los tienen? Pero es así, es decir, como muy orgulloso mostrando mi biblioteca, no hermano. Bueno, ¿qué es lo que yo estoy diciendo con eso? Porque me voy a meter en problemas aquí con algunos. No, lo que yo quiero decir con eso, hermano, es que somos orgullosos. Y la gracia de Dios, hermano, la soberanía de Dios lo que quiere es apabullarnos a nosotros para que nos lleve a reconocer que Él es el único y no hay nadie más. De estos tan conocidos como Efesios 2, 8 y 9. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Y luego dice, no por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Porque la salvación no es por obras, porque la gente se gloriaría. Si el Señor hubiera puesto el 99.9% y me quedara una milésima nomás, esa milésima me llevaría a gloriarme, porque yo estoy aquí por algo. Y yo cuántos cristianos he visto glorificándose. Yo ya me perdonó, pero antes yo también de alguna manera me gloriaba como despreciando a los no creyentes, y yo soy un creyente, o yo soy un siervo de Dios, yo soy el siervo de Dios, como vanagloriándome de algo que después llegué a comprender que si no hubiera sido la gracia de Dios, hermano, tal vez estaría hasta debajo de un puente, qué sé yo. Cuando yo miro una persona de estas, a veces digo, Señor, de lo que tú me libraste por tu gracia, porque, hermano, si usted ve a una persona que está por ahí con un pegante en la nariz, vuelto una nada, hermano, o yo cada vez que miro eso, antes me molestaba, pero ahora me da tristeza por una parte, pero también me humilla, porque yo estoy aquí por la gracia de Dios. Tú y yo pudimos estar ahí, pero Dios nos libró, hermanos, de eso. Ahora mire lo que dice la Biblia, y dígame si esto no nos humilla a nosotros. 1 Corintios 1, vayamos ahí por favor. Bueno que volvamos siempre a este capítulo para que entendamos quiénes éramos nosotros. 1 Corintios 1, 26. Estamos mirando el cuarto punto, que esta doctrina humilla a la criatura, humilla a la criatura. Y si humilla a la criatura, va a exaltar solamente a Dios. 1 Corintios 1, 26, mire lo que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación es lo mismo que elección, llamamiento. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Quién se va a jactar en que Dios lo escogió? Sí, pero es que por necio. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué lo hizo así? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, yo soy necio, yo soy débil. Y lo vil del mundo, que hemos sido viles. Y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado, es decir, lo que tenía menos precio, menos valor, escogió Dios, y lo que no es. ¿Qué eras tú? Nada. Y lo que no es. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Es decir, y a veces pensamos en los demás, pero nosotros mismos. Dios me escuchó sin ser nada, pero me creía algo. Entonces Dios me escogió sin ser nada para deshacer lo que había en mí que creía que era. Pero mire el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pensemos eso, hermanos. Nadie se puede jactar en la presencia de Dios. Cuando entendemos la soberanía de Dios, que todo es de Él, por Él y para Él. Y yo entiendo eso. En mí no queda jactancia. No queda jactancia. Es que yo ¿qué? Es que yo tengo, es que yo hice, mi don, mi talento, mi capacidad, por mí. ¿Qué? No, nada. Si hay algo que ocurre en ti y en mí, gracia de Dios, soberanía de Dios, y entonces me humilla, y yo no puedo jactarme delante del Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y luego me le dice, mas por Él, hermanos, es por Él, es decir, por su gracia, estáis vosotros en Cristo. ¿Por qué estamos en Cristo? Por Él. ¿Es por usted o por Él? Por Él. ¿Es por mí que estoy en Cristo? No, es por Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Es decir, yo fui hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso fui hecho por Dios.
Dios me hizo eso. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Hermano, ¿dónde queda la jactancia? No hay. No hay. No hay. Todo esto, la soberanía de Dios y la soberanía de Dios en la salvación nos tiene que llevar a eso. Entonces el valor de esta doctrina, en este cuarto punto, es que humilla a la criatura y exalta a Dios. Amén. Amén. Así que nosotros deberíamos de ser los que más adoremos a Dios, Amén. humillándonos a nosotros mismos. Número 5, para terminar, la soberanía de Dios, el valor de esta doctrina. Número 1, exalta el carácter divino. Número 2, es el fundamento de la verdadera religión. Número 3, esta doctrina repudia la herejía de la salvación por obra. Número 4, esta doctrina humilla a la criatura y exalta a Dios. Y número 5, esta doctrina nos proporciona una seguridad absoluta. Nos proporciona una seguridad absoluta. Ya lo vine afirmando en esta predicación de hoy. Pero nadie puede impedir o resistir su voluntad o su decreto. Lo que Dios ha querido, Él lo hará. Y la Biblia registra que tenemos una convicción de que Dios guardará nuestro depósito. 2 Timoteo 1:12. Es una convicción, una seguridad que vamos a tener absoluta. 2 Timoteo 1:12, el apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto. Él está sufriendo obviamente por Cristo, pero no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice el apóstol Pablo: padezco, no importa, estoy preso, no importa, pero yo no me avergüenzo de eso. ¿Por qué? Porque estoy convencido, estoy seguro que Dios es poderoso para guardar mi depósito. Y el depósito es lo que Dios ha puesto en nosotros, su gracia, su salvación, a lo que conocemos de Él, su palabra es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O como dice Filipenses 1:6, que lo conocemos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo siempre pregunto, ¿quién comenzó en nosotros la buena obra? El diablo comenzó en nosotros una mala obra. Y de ahí nosotros seguimos haciendo la mala obra hasta que Dios vino y comenzó en nosotros la buena obra. Y entonces Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es una garantía. La soberanía de Dios o la salvación soberana es una garantía, hermanos, de que si el Señor comenzó en nosotros un trabajo, lo va a terminar. Dice hasta el día de Jesucristo. Es decir, cuando Jesucristo venga por segunda vez. Y esa es la afirmación que tenemos en Juan 10, que dice Jesucristo: nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre ni de la mano de Él. Dice que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Es decir, la salvación está muy segura. Ahora miremos Judas 24:25. Judas 24:25, antes de Apocalipsis está Judas. ¿Y cómo termina Judas esta preciosa carta? Judas 24, mire cómo termina: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Qué creía Judas? Que Dios era poderoso para guardaros sin caída. Ahora, esta palabra caída tiene que ver con una caída definitiva, porque puede ser que en esa perseverancia, de alguna manera, por nuestra debilidad, porque Dios de alguna manera lo permite, envía al enemigo a que nos ataque y no tenemos de pronto nuestra debilidad otra vez, somos débiles, podemos caer en algún pecado, podemos, como algunos lo han hecho, apartarse de las cosas de Dios por un tiempo, puede ser. Por eso aquí no habla de esas caídas temporales, sino que aquí habla de la caída definitiva. Dios es poderoso para guardarnos sin caída, es decir, Dios guarda sin caer en el infierno. En este caso, la salvación no se puede perder a alguien en el cual el Señor ya comenzó una obra en él. Vuelvo y digo, no estamos exentos, hermano, de que una persona se endurezca. Puede estar viniendo a la iglesia, pero puede haber dejado de orar, de leer la palabra, estar seco en las cosas de Dios, muy amargado por eso.
o puede ser que no quiera volver a la iglesia por alguna razón, pero si es un elegido de Dios, Dios lo va a guardar sin caer, es decir, él tarde o temprano va a regresar, va a volver. Yo sí estoy seguro de algo, esta persona, si es elegido, no va a morir, hermanos, en una condición de amando su pecado, no, sino que la persona, puede ser que se aparte por un tiempo, pero esa persona va a volver, va a regresar. El hecho de que regrese, y no demorará mucho. Yo estoy seguro que una persona como Pedro, puede ser que negó a Jesús 3 veces y lo maldijo, pero hermano, no aguantará mucho. ¿Por qué? Porque recuerde, además de que somos regenerados es que tenemos un deseo por las cosas de Dios, ya no tanto por las del mundo, es por las de Dios. Tenemos el Espíritu Santo, y aunque el Espíritu Santo esté un poco apagado ahí, que la Biblia lo registra, aunque la llama del Espíritu no esté ardiendo, aunque él esté contristado, puede ser que lo tengamos de esa manera, o de alguna manera lo estemos resistiendo un poco, puede ser que eso ocurra, pero eso no ocurrirá definitivamente, sino que la persona va a volver. Por eso él dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída definitiva, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es el que nos va a presentar. Qué precioso entonces este quinto punto, que esta doctrina nos proporciona una seguridad absoluta. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, lo hablamos el domingo, tenemos que ir al decreto. Y si Dios decretó algo, en su soberanía, Él lo va a llevar a su cumplimiento. Y si Él decretó salvación para una persona, hermano, esa persona va a ser salva sí o sí. No hay, es que ese es el punto, y por eso es muy bueno entender la doctrina de la soberanía de Dios. Si alguien cree, sí, Dios lo eligió y lo decretó y lo va a salvar, pero si usted se pierde, la culpa no es de Dios, sino suya, hermano. Eso es ver a un Dios débil, porque lo que Dios se propuso hacer, lo terminará. Lo que Dios quiere, eso lo hace. Y Dios quiso salvarte y salvarme, entonces nos salva. Amén. No hay vuelta atrás. ¿Cómo lo hace? Y aquel que es poderoso. Ahí está la clave. No depende de nosotros, depende de Él. Y quiero concluir entonces con este pasaje famoso, Romanos 8, 28. Vamos allá, otra vez, pero conocido, pero Romanos 8, 28, para decir que esta doctrina de la soberanía de Dios nos debe llevar de gozo y consuelo siempre, pues Dios, que hace todo según su voluntad, lo hará para sus propósitos. Es decir, hermanos, debemos gozarnos, debemos tener expectativa y debemos tener mucho consuelo con la soberanía de Dios, aun cuando pasemos por los momentos más críticos. ¿Por qué? Porque Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aclaro un poco acá. Dice Pablo, está persuadido, que nosotros ya sabemos que a los que aman a Dios, esto hay que juntarlo con Juan, que dice que nadie amó a Dios, sino que Dios amó primero. Es decir, si alguien puede amar a Dios es porque Dios lo amó primero. Entonces, a los que aman a Dios, porque Dios los amó primero, habría que entrar ahí a clarificar eso, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ese todas las cosas les ayudan a bien, no es el bien que nosotros pensamos, sino el bien de Dios. Porque mire, hermanos, una cosa es pretender que yo creo que esto es para bien mío, pero si Dios ve que no, el que determina qué es el bien para mí es Dios, porque Él es el que lo sabe. Es en ese sentido entonces que todas las cosas ayudan a bien, al bien que Dios ha determinado. Luego dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No es para todo el mundo, sino a los que conforme, de acuerdo al propósito eterno de Dios. Dijimos que ese propósito es el mismo decreto, el mismo consejo de Dios, cae en la soberanía de Dios, el mismo propósito de Dios, son llamados. En otras palabras, Dios nos llamó a nosotros desde un decreto, nos llamó con un propósito, y ese propósito se va a llevar a cabo para el bien de la obra de Dios, que ahí está involucrado el bien nuestro. No importa lo que pasemos, si nos toca padecer, sufrir, o nos toca vivir disfrutando en deleite. Es decir, hermanos, lo veíamos el domingo pasado, quien decide si usted va a tener dinero o no aquí abajo es Dios. Quien decide si usted va a tener éxito o no es Dios. Él es el que decide todas las cosas. Entonces esta doctrina nos tiene que llevar a reposarnos
a descansar en Dios. Obviamente, como dijimos, somos responsables de lo que hacemos, pero hermanos, siempre descansando en Dios. Cada vez que ocurre algo, Señor, por algo pasó. Amén. Tú eres el que sabe las cosas, así que yo reposo, descanso, me gozo y una vida tranquila. Amén. Entonces, la soberanía de Dios, terminamos con este tema maravilloso. Valor de esta doctrina: exalta el carácter divino, es el fundamento de la verdadera religión. Esta doctrina repudia la herejía de la salvación por obras. Número 4, esta doctrina humilla a la criatura. Y número 5, esta doctrina nos proporciona una seguridad absoluta. Amén. Qué bendición de haber podido estudiar esta doctrina de la soberanía de Dios. Vamos a orar. Amado Dios.